¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Saludo con mucho gusto a la maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia, Teresita Brambila López, y le agradezco la oportunidad de hablar con todos nosotros acerca de un tema de actualidad preocupante, como es la violencia intrafamiliar y de pareja, que parece ir en aumento. Gracias, maestra, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Maestra, para darnos un contexto sobre esta situación, ¿cuáles son las condiciones sociales y emocionales que propician este fenómeno? Pues mira, Mónica, me gustaría para empezar a contestar esta pregunta que efectivamente, como lo mencionas, la violencia intrafamiliar y la violencia de pareja van en aumento. Y justamente, bueno, la pregunta que me haces es ¿qué factores sociales y emocionales la propician? Entendemos como propiciar como esos factores, ¿no? que la detonan, que la echan a andar. Y pareciera muchas veces que como familia, como personas, pensamos que este tipo de violencia se adjudica a factores externos. Pero me gustaría, antes, digamos, de adjudicar esa responsabilidad a estos factores externos, pues hacer una revisión de lo que es familia y de lo que sucede al interior, porque, pues en la mayoría de los casos, los factores internos son los que hacen que se desarrollen este tipo de violencias. Entonces, bueno, empezaré explicando brevemente qué es familia. Desde el punto de vista de la terapia familiar, pues entendemos familia como ese conjunto de personas que se relacionan entre sí, estas personas que viven bajo el mismo techo y que forman una unidad ante el medio externo. Entonces, desde el punto de vista sistémico, entendemos a la familia como un sistema formado por varios sistemas, no varios miembros, que se relacionan entre sí y que a su vez este sistema se está relacionando con el mundo externo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado actualmente en nuestro medio externo, ¿no? Actualmente en el medio externo han sucedido una serie de cambios que están de alguna manera impactando en nuestra familia. Y con esto me refiero a todo lo que conlleva la pandemia, ¿no? El tener que estar en cuarentena, el tener que estar encerrados y por lo tanto, pues conviviendo más tiempo con cada uno de los miembros de la familia. Entonces, estamos viviendo indudablemente un tiempo de crisis, ¿no? Entendemos por crisis, según Pittman, pues todos estos, un estado de cosas, ¿no? En el que es inminente este cambio. Desde el punto de vista de la definición de crisis, estos cambios pueden favorecer las relaciones dentro de la familia o pueden empeorarlas, ¿no? O sea, el significado en chino de crisis es peligro u oportunidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación en nuestra familia? Y pues hay distintos tipos de crisis. Esto quiero hacer mención, Mónica, porque pareciera que estas cuestiones de violencia intrafamiliar y pareja han aumentado justo a partir de que hemos tenido que estar en cuarentena, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo que sucede? Tal vez dentro de nuestra familia, ahorita que mencioné los diferentes tipos de crisis, hay, o ya estaba pasando por otras crisis antes de que viniera, digamos, esta crisis inesperada de la pandemia. Entonces, Pittman nos hace 4 categorías, 4 clasificaciones de crisis. La primera clasificación que él hace, pues es las que él llama las crisis inesperadas, ¿no? Justo como esta pandemia, son cosas, factores que se deben a factores externos, ajenos a la familia, que se presentan repentinamente, que es posible que tal vez en el resto de nuestra vida no se nos vuelva a presentar y que pues ninguno de los miembros ni la familia tiene la culpa, ¿no? De que se haya presentado esta crisis. Y esta misma crisis pues conlleva otras desgracias inesperadas como puede ser la enfermedad, la muerte de algún familiar o las cuestiones de problemas financieros o económicos dentro de la familia, ¿no? Entonces a eso nos referimos con crisis inesperada. Indudablemente pues todas las familias estamos afrontando este tipo de crisis hoy en día. Otro tipo de crisis que tenemos es la crisis de desarrollo.
Como seres humanos biológicos y sociales estamos en constante cambio y como individuos y como familia pasamos por diferentes etapas. Con crisis del desarrollo nos referimos a las crisis por las que pasa la familia cuando se conforma, ¿no? Cuando la pareja se decide vivir junta, formar una familia, cuando llegan los hijos, cuando los hijos ingresan a la escuela, cuando los hijos están en la pubertad, cuando los hijos salen del nido, cuando la pareja llega a la vejez, etcétera. Entonces, todas esas son crisis del desarrollo e indudablemente todas las familias y todos los individuos pasamos por este tipo de crisis. Aquí, a nivel de reflexión, sería ir viendo a nivel familiar, independientemente de la pandemia, ¿por qué etapa está pasando mi familia? Otro tipo de crisis, pues, es la crisis estructural. Estas crisis son el tipo de crisis que sí se han mantenido, que son recurrentes, que se refieren a estas conductas concurrentes y que se repiten una y otra vez, que tienen que ver con patrones que hacen que la familia no se adapte a los cambios. Y a esto se refiere problemas como, por ejemplo, el alcoholismo, a problemas como las constantes huidas del hogar, constantes amenazas de divorcio y una serie de conductas que no permiten el cambio. Cuarto, tipo de crisis es la crisis de desvalimiento. Esta crisis quiere decir, pues, todo lo que tiene que afrontar la familia cuando tiene integrantes que dependen de otros. Son las que pasa la familia cuando hay enfermos crónicos, cuando hay niños, ¿no?, que dependen de los adultos, o cuando hay personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad física o mental. Entonces, bueno, esto nos sirve para revisar en nuestra familia por qué tipos de crisis está pasando, como te lo decía, independientemente de la crisis que ha provocado la pandemia. Entonces, la familia tiende a adaptarse en la medida que tenga flexibilidad. A mayor flexibilidad, mayor adaptación; a mayor rigidez, menor capacidad de adaptación. ¿Qué necesitamos como familia para adaptarnos no solo a la crisis que ha venido por causa de la pandemia, sino a todas las crisis por las que constantemente pasa la familia? Pues número uno, primero, percibir el cambio, darnos cuenta del cambio. Después, desarrollar habilidades y herramientas que permitan a la familia hacer las adecuaciones necesarias para adaptarse y que permitan esa negociación entre los integrantes para modificar los roles, para modificar las reglas, etc. Entonces, a manera de cierre, contestando esta primera pregunta, toda crisis trae una tensión y aquí las preguntas serían: bueno, ¿cómo está respondiendo mi familia a la tensión generada por la pandemia? ¿Y qué herramientas tengo para responder saludablemente? La falta de adaptación al cambio, la falta de flexibilidad, la falta de recursos para responder a la crisis, trae como consecuencia un tipo de respuesta en la familia que se ve reflejado en síntomas como la violencia familiar o la violencia de pareja. Entonces, fíjate, Mónica, aquí cómo estos dos términos son síntomas. La violencia intrafamiliar, la violencia de pareja son síntomas de algo más que está ocurriendo al interior de la familia. A partir del contexto que nos ha dado y que enmarca muy bien la situación en la que una familia se puede encontrar y las posibilidades que tiene de afrontar de mejor manera una crisis, díganos ahora, ¿cuáles serían los detonantes de estas situaciones, tanto en la violencia de pareja como de familia? Claro, mira, hay varios detonantes y justo me parece que hablar de estos detonantes, voy a mencionar 4, nos va a ayudar a hacer un análisis más profundo de qué es lo que está pasando en la familia y que probablemente esos problemas de violencia en pareja, violencia intrafamiliar hacia los niños, se hubieran presentado aún, por ejemplo, sin haber entrado a crisis de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en mi familia?
Pittman los llama como puntos de tropiezo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los puntos en los que la familia tiene problemas para hacer estos ajustes? Y bueno, el primer aspecto muy importante del que hay que hablar con respecto a la familia es la comunicación. ¿Qué pasa con el tema de la comunicación dentro de la familia? Antes de platicar un poquito más acerca de este tema, pues cabe aclarar, como dice Václavic, que no podemos no comunicar. Una vez que estamos en esta relación familiar, que formamos la familia, todos, absolutamente todos, comunicamos todo el tiempo. El silencio comunica, la no conducta comunica, la conducta comunica. En la medida que dentro de la familia no se permita una comunicación abierta, la familia va a tener un factor de riesgo para desarrollar este tipo de conductas que mencionabas. Generalmente, aunque no sea de manera explícita, pero la familia tiende a poner reglas sobre cómo comunicarse, ¿no? ¿Quién dice qué? ¿Cuándo lo puede decir? ¿No? Sobre qué cosas se pueden hablar y sobre qué cosas no. Encontramos dentro del tema de la comunicación en que muchas familias tienen temas tabú, ¿no? Entonces también eso va bloqueando la comunicación abierta, que no permite la solución adecuada de los conflictos que siempre se van a presentar. Otro punto importante, en otra parte de los aspectos familiares en los que podemos encontrar detonantes es en el tema que se refiere a la intimidad. Y la intimidad se refiere a la capacidad que tenemos como familia de aproximarnos o de distanciarnos del otro, ¿no? Entonces, aquí también es analizar, ¿no? Desde un principio con mi pareja, cómo he tolerado yo la proximidad, cómo he tolerado la distancia, ¿no? En este punto es analizar los extremos. Los extremos no son saludables. Hay familias que son totalmente, en la que los miembros son totalmente excluyentes, ¿no? Entonces, muchas veces es tanta la exclusión que ni siquiera nos enteramos de lo que el otro está sintiendo, pensando y pasando en un determinado momento. Sabemos que como familia estamos teniendo problemas o conflictos a los cuales nos tenemos que afrontar, por ejemplo, como fruto de todo esto que ha traído la pandemia. Pero bueno, ¿acaso nos hemos detenido a platicar un poco de cómo se siente cada uno y de las cosas que a nivel personal necesita afrontar en estas condiciones? Entonces, los extremos, ese sería el factor de riesgo, ¿no? Existen, como te decía, familias muy excluyentes o también familias muy asfixiantes, ¿no? Es tan asfixiante que muchas veces se hacen alianzas o coaliciones entre algunos de los miembros en donde ya no se percibe diferenciación, ¿no? Y que incluso pueden ser alianzas o coaliciones que se hacen para excluir a otro de los miembros de la familia. Es decir, tal vez una mamá puede hacer una coalición con uno de los hijos con tal de excluir al padre, ¿no? Los padres pueden hacer una coalición con tal de excluir a los hijos. Otro de los puntos, pues, es el tema de los roles, ¿no? En toda familia se sabe, bueno, se debería saber quién hace qué, ¿no? Y en este tema de los roles, pues hay dos tipos de roles, los roles funcionales y los roles emocionales. Los roles funcionales se refieren a, pues, por ejemplo, quien se encarga de proveer materialmente y económicamente a la familia, quien se encarga de gestionar y administrar estos recursos, y así nos podemos ir hasta actividades tan simples como quién se encarga de la mascota, quién se encarga de poner la mesa. Pero fíjate que también hay otro tipo de roles emocionales, que aquí, bueno, es importante identificarlos. Dentro de los miembros puede estar el miembro de la familia que tiende a ser el bromista, ¿no? En los momentos de crisis es el que sale con la broma. En el momento de crisis es a quien la familia acude para un consejo. El doctor de la familia, ¿no? Oye, me siento mal, ¿qué me recomiendas? ¿No? El apapacho emocional.
probablemente se hayan tenido que hacer reajustes en los roles, ¿no? Porque probablemente papá y mamá también haciendo home office. Entonces, ¿cómo se distribuyen? O los padres que no pudieron hacer home office y tuvieron que continuar yendo a trabajar, probablemente alguno de los hijos tuvo que tomar algún rol parental para encargarse de los hermanos menores. Entonces, ¿hasta dónde la familia ha sido capaz de hacer esos recursos para adaptarse a los cambios que requiere esta crisis inesperada? Y por último, un factor detonante también puede ser el tema de las reglas y los límites dentro de la familia. Aquí hablamos de dos tipos de reglas, ¿no? Las reglas o límites que favorecen el desarrollo de cada uno de los integrantes o las reglas o límites que bloquean el desarrollo. Entonces, aquí la reflexión es cómo están las reglas dentro de mi familia, ¿no? ¿Qué es lo que se prohíbe hacer a cada quien y por qué? Aquí lo importante es que las reglas no impidan la conciencia y la reflexión para que cada uno de los miembros pueda responsabilizarse de sus actos y no sean reglas impositivas y autoritarias que aún sin comprenderse se tienen que ejecutar porque así debe de ser y ya, ¿no? Entonces, también es importante que las reglas favorezcan el sano desarrollo de cada uno de los niños. Muchas veces los padres tienden a aplicar las mismas reglas a los hijos de 3 años que al adolescente de 15. Y justo lo que hablábamos hace rato, tomando en cuenta estos cambios en el desarrollo, pues los límites y las reglas deben estar adaptados a las necesidades de cada uno de sus miembros. Entonces, bueno, en estos factores detonantes, como ya te dije, si detectamos factores de riesgo en estos 4 puntos, pues ellos pueden ser los detonantes para que se genere esta violencia, tanto en pareja como intrafamiliar. Y como dice Pittman, pues todo lo que no se doble, se romperá. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar los problemas que están quebrantando a este sistema familiar? Sí, pues mira, justamente es aprovechar las oportunidades que te da cada experiencia en la vida, ¿no? Hoy en día estamos viviendo esta crisis y nos está permitiendo experiencias diferentes. Una de las experiencias diferentes tal vez es tener incluso pues más tiempo de convivencia con nosotros mismos o con la familia. Entonces es muy importante hacer un alto para fomentar el autoconocimiento y el conocimiento de las personas que están interactuando conmigo dentro de la familia. Tal vez veníamos con un ritmo en el que los horarios, el estar fuera de casa y aparte todos los distractores, ¿no? Que podríamos haber tenido, el estar saliendo a una fiesta, al cine, al centro comercial, pues no nos permitían ese acercamiento con nosotros mismos o con el miembro de la familia, que aunque vivíamos bajo el mismo techo no lo conocemos. Entonces, autoconocimiento y conocimiento. Para esto, pues haré hincapié en algunas preguntas, ¿no? Que cada uno puede ir haciéndose para ver hasta dónde está este autoconocimiento. Y una de las preguntas sería, la primera, yendo en orden con respecto a lo que hemos hablado en la entrevista, es mi familia, además, digamos, de los cambios que está sufriendo por esta crisis provocada por la pandemia, ¿por qué otras crisis estaba pasando o está pasando, no? Otra de las preguntas podría ser, ¿cómo es la comunicación en mi familia? ¿Realmente la comunicación favorece la solución de problemas? ¿Cuáles son los patrones que predominan en mi familia? ¿La exclusión o la asfixia? Y fíjate que he hablado de familia, pero también dentro de la familia hay subsistemas, ¿no? Tal vez con mi hermana la relación puede ser equilibrada, ni sea de exclusión ni sea de asfixia y tengamos una buena comunicación. Pero tal vez con mi padre pueda ser una relación excluyente y a lo mejor con mi madre una relación asfixiante. Entonces yo mismo como individuo puedo tener diferentes tipos de relación. Posteriormente, pues preguntarnos también cómo está el tema de las reglas, ¿no? En la casa, ¿realmente se han acordado? ¿Realmente fomentan la conciencia para la solución de los problemas? ¿Realmente son acordadas en familia?
Y pues por último, ¿qué tan flexibles hemos sido ante estos cambios para adaptar los roles? Entonces, a mí me parece que esta recomendación para ir revisando en dónde se está fracturando la familia es la observación, ¿no? El conocimiento, autoconocimiento y la reflexión a partir de preguntas como estas que acabo de compartirles. Agradecemos a la maestra Teresita Brambila López, especialista en terapia familiar y de pareja, que nos haya acompañado esta mañana para abordar un tema tan preocupante y brindar alternativas para evitar la violencia en los hogares. Gracias a ti, Mónica, muy agradecida por la invitación. Saludos a todo tu público. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.